Por eso el tema de hoy, ¿qué puede salir de las conversaciones que mantiene el gobierno Trump con el régimen de Maduro? Y saludo a nuestros invitados el día de hoy. Pedro Pedrosa, consultor político. ¿Para qué pueden servir las conversaciones entre estos funcionarios? Pedro, bienvenido. Saludos, Andrea. Buenas tardes para ti y buenas tardes para toda la teleaudiencia de NTN 24. ¿Para qué pueden servir? Bueno, primero para que Estados Unidos se termine de quitar un problema geopolítico como lo es la tiranía venezolana. Y al interno de Venezuela para lo que puede servir es para que exista un reacomodo de élites. Y cuando me refiero a reacomodo de élites no quiero decir otra cosa sino un eventual gobierno que llamarán de transición, pero que no será tal cosa, donde la cúpula opositora y algunos personeros del actual régimen de la tiranía cohabitarán tratando de darnos una imagen de que ha cesado el chavismo, cuando en realidad lo único que estarán es preservando el sistema rentista que ha alimentado a ambas cúpulas políticas durante los últimos 20 años. Del resto no creo que haga otras cosas. Creo que esos diálogos entre la Casa Blanca y Miraflores obedecen a que la Casa Blanca se terminó de convencer de que sus peores o escogieron a los peores socios en la oposición venezolana, que fueron incapaces de aprovechar el apoyo de más de 60 países en todo el planeta para darle fin definitivamente a la tiranía que ha oprimido a Venezuela en los últimos 20 años. Pedro, a ver si logramos entender. Se reúne la administración Trump con funcionarios de Nicolás Maduro y estamos hablando de Diosdado Cabello. ¿O cuál es el juego entonces de Diosdado Cabello al decir que él no está teniendo estas reuniones y en cambio John Bolton dicen que están teniendo reuniones a espaldas del dictador? ¿Podemos mirar la estrategia, por favor? Bueno, en principio creo que lo que termina diciendo Maduro de que él lleva rato autorizando unas conversaciones, eso lo que está saliendo Maduro es a apagar fuego, ¿no? Quedó revelado que alguien a espaldas de él estaba hablando con el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que, y me disculpa que no me sé su nombre correctamente, el interlocutor diplomático norteamericano que está compartiendo con nosotros hoy. Por supuesto que eso es parte de la estrategia de los Estados Unidos para quebrar, buscar las fisuras dentro del chavismo, que hay que recordar que el chavismo es una alianza utilitaria. Ellos se odian entre ellos, pero se sostienen unos a otros mientras eso les sea útil a los miembros de esa banda gangsteril, de esa banda delincuencial que es el chavismo. ¿Qué está buscando Estados Unidos? Ofrecerle a alguno de los miembros de este grupo delincuencial una salida, un escape y una oferta atractiva que les permita abandonar ese grupo y así disolver esa alianza que existe dentro del chavismo. Es muy probable que sea a través de Diosdado Cabello, quien es a su vez uno de los individuos sindicado y señalado por los Estados Unidos de estar involucrado en uno de los problemas geoestratégicos que le genera la tiranía venezolana a los Estados Unidos, que es narcotráfico, fundamentalismo islámico erradicado en el hemisferio y, por último, aunque sea el más evidente, la diáspora, la enorme diáspora que ha generado la situación venezolana hacia el resto de los países de la región. De manera que, ¿qué busca Estados Unidos? En efecto, quebrar la unión utilitaria que existe dentro de las fuerzas del chavismo. Y de esto se enteraron tanto Guaidó como Maduro después. Ahorita es que está esto y que es que los estamos conociendo, veremos en el mediano plazo qué resultados tienen estas conversaciones. Pedro, pero su lectura entonces es que Maduro realmente no sabía que Trump se estaba reuniendo con funcionarios de su régimen. No, no, porque así opera el Departamento de Estado, no porque es natural que si yo deseo desplazar a alguien, yo busque ofrecerle a algún socio de ese personaje un mejor arreglo que el que le está ofreciendo él. Y eso no se hace con el consentimiento de la persona que yo quiero desplazar. Eso se hace a espaldas de esa persona. Pedro, ¿qué opina? Sí. Es lo que quise decir. Ok. Pedro, ¿qué opina usted de lo que dice Winston? O sea, entre más mejor y ninguna pisa a la otra. No se están pisando las mangueras, como dicen.
Bueno, yo que conozco al diputado Winston Flores y doy fe de que es un buen hombre, pero yo discrepo en lo absoluto de lo que ha sido el papel de la oposición venezolana en todo este tiempo. Para eso hay que entender el sistema político venezolano. Y esto lo he explicado yo reiteradas oportunidades en diversos foros. El sistema político venezolano es una mafia de partidos connivientes que dependen de la renta petrolera. Eso ha sido así desde el año 58. Hugo Chávez lo que hizo fue profundizar ese sistema político. Y ese sistema político se ha reeditado en la cúpula de lo que hoy conocemos como MUD o Frente Amplio y PSUV. Viven, conviven, desarrollan su actividad política, se financian de la renta petrolera. El 10 de enero, a partir del momento en que se vence el periodo presidencial que Maduro obtuvo en las elecciones contra Capriles, Estados Unidos, porque hay que hablar con claridad, el impulsor de todo esto es los Estados Unidos de Norteamérica, porque Venezuela tiene una cantidad de vicios instalados en el territorio nacional que se constituyen en una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino para el hemisferio. A partir del 10 de enero se impulsa la agenda Guaidó. Y esa agenda ha demorado 7 meses. Entonces me pueden dar las excusas que sea, pero estos procesos se ejecutan, y de eso puede hablar mejor el diplomático norteamericano, as soon as possible, ASAP, lo más rápido posible. Porque este tipo de tiranías antifrágiles, ¿verdad? Nassim Nicolás Taleb, sugiero la lectura de ese libro, Antifrágil, el oxígeno, el capital más valioso que usted le puede ofrecer, se llama tiempo. Y ese oxígeno, ese capital valiosísimo llamado tiempo, se lo ha dado la inacción de la oposición venezolana. Esa inacción, por cierto, ha hecho víctima al diputado Winston Flores. ¿Por qué? Porque el régimen, cada día que pasa, diseña una nueva estrategia y sabe qué es lo que va a hacer al día siguiente. ¿Cuál es una de sus estrategias? Rebanar la Asamblea Nacional hasta que no haya quórum para convocar unas nuevas elecciones parlamentarias. ¿Qué fue hacer Noruega? ¿Cómo termina Noruega metida en un diálogo cuando usted, Andrea, como colombiana, sabe que de lo único que son garantes los noruegos es del lavado de capitales y de la impunidad que recibió la FARC en todo este tiempo? ¿Cómo Noruega termina apareciendo, además un país que tiene intereses petroleros en Venezuela, en unos eventuales diálogos de qué? Reconociendo como actor político a un régimen que la misma oposición tiene 20 años diciéndome que es violadora de derechos humanos, que es genocida. ¿Cómo se explica eso? O sea, corresponde a los dirigentes opositores, a las cabezas de la dirigencia opositora, explicar en qué se ha perdido todo este tiempo. Por supuesto, y ya con esto termino, los Estados Unidos de Norteamérica, quienes tienen una amenaza instalada en el hemisferio. Lo sabe Trump y lo sabía también Obama, pero no hizo nada al respecto.